Bienvenidos a UNIES. Hoy nuestra temática mecánica 2 correspondiente a la semana número 3. Visto en las semanas anteriores lo que habíamos trabajado nosotros sobre lo que era las máquinas de arranque de viruta, los tipos de herramientas que se utilizan para arranque de viruta, los aceros que se utilizan para esas herramientas, los diferentes también materiales que se utilizan a la hora de mecanizar, lo que era la refrigeración, lo que era leer o interpretar un plano, eh, y algunos pues datos pues muy puntuales sobre las partes de un torno, ¿no? Eso se vio pues obviamente en estas 2 semanas, y hoy terminamos prácticamente cuáles son los procesos que se utilizan ahora de la parte de mecanizado. Entonces vamos a hablar sobre el contenido, ¿no? Primero qué son mecanizados y sus conceptos. Vamos a hacer un videito nuevamente viendo lo que es el torno. Vamos a ver lo que es el torneado cilíndrico, el refrentado, torneado cónico, el roscado, tronzado, moleteado y reportes como se debe entregar pues un producto, ¿no? Pues voy a tratar de llevar pues los videitos que se entiende un poco más en la parte visual, en una exposición acá, ¿no? Pues aquí nosotros tenemos en nuestra introducción pues qué es el cilindraje, qué es un torneado cónico, qué es un contorno, formas, achaflanado, tronzado, roscado, mandrilado, taladrado, bueno, gran parte, ¿no? Pues nosotros solamente nos vamos a pasar casi solamente en 6 procesos de mecanizado. Entonces, vamos a hablar nosotros lo que es el torneado, ¿no? Pues cuando uno habla de mecanizados, ¿sí? Estamos nosotros, o nos referimos pues a los procesos posibles en el mecanizado. Existen diferentes procedimientos, ya los que mencioné anteriormente, mediante los cuales es posible obtener piezas funcionales mecanizadas. Cuando hablamos de funcionales es porque tenemos algo lógico o algo que se va a utilizar en algún proceso mecánico, ¿no? Casi todos estos ejes que se mecanizan en torno, que son su gran mayoría, tienen a la final una utilidad en algún proceso mecánico. ¿Qué es tornear y qué consiste ese proceso? Pues vamos a aclarar pues este tipo de dudas, y este tipo de, pues, de mecanizados que se pueden solicitar en cualquier taller, ¿no? A la hora de necesitar un requerimiento de una pieza, ¿no? Pues en un taller de mecanizado pues es posible que se pueda encargar la fabricación de los diferentes tipos objetos, ¿no? Algunos de los cuales son procesadas a través del torno, pero también se aplican otras técnicas como de coletaje, el arranque de viruta o de la fundición, ¿no? O otros por mencionar, ¿no? Hay otras formas de obtener productos. O en la fresadora también podemos sostener piecitas, en cepillo, bueno, todo lo que corresponde en arranque viruta, ¿no? Entonces, ¿en qué consta el torneado? Pues es normal, uno se va familiarizando con el sector del mecanizado, pues es una de las herramientas pues más importantes, la que más ha desarrollado, y de ella pues han salido otros tipos de herramientas que a la fecha pues son máquinas mucho más sofisticadas, de mayor precisión, de mejor acabado, y pues lo que hace y nos libera pronto los costos de operación, ¿no? Lo difícil de estas máquinas actualizadas, que son pues prácticamente robotizadas por decirlo así, y presentan pues unos muy altos costos a la hora de comprar una máquina pues casi automatizada, o, o por qué, por control numérico, ¿no? Pues bien, pues el tornillo pues es un proceso mediante el cual se crean piezas de formas cilíndricas, también llamadas superficies de revolución, pues que a partir del arranque de viruta pues nosotros obteníamos el perfil de esa pieza obtenida, ¿no? Durante pues el proceso de torneado, las piezas que se fabrican se centran sobre una herramienta completamente fija, mientras que la superficie va girando para adquirir su forma, ¿no? Es decir, pues es que el eje, la pieza que está montada en el cabezal se va moviendo, y el buril o la herramienta de corte permanece quieta, ¿sí? Entonces la pieza que yo mecanice se mueve, y el buril, que es la herramienta, ella permanece quieta, ¿no?
en ese proceso. Y durante el torneado, pues las piezas que se fabrican se centran sobre el movimiento de revolución, como le decía, siempre va girando sobre un eje, ¿no? Si realizamos un corte perpendicular, en las cualquier de la pieza, no siempre es perpendicular al eje, ¿no? Cuando uno hace ese proceso circular. Pues de este modo pues se podrán producir diferentes tipos de piezas por varios o mediante la combinación de los movimientos o en función de qué tan compleja sea la pieza para producir, donde nos va a variar el diámetro, la longitud de la pieza o lo que se vaya a mecanizar, ¿no? Y las otras características que se consiguen en una pieza torneada es que la superficie es completamente lisa, ¿no? Por dentro como por fuera. Y eso pues sí depende ya de la revolución de la pieza en que se está mecanizando y sobre todo en la parte del avance, ¿no? Que vamos a hablar un poco más adelante. Y hay diferentes tipos, ¿no? Cuando más estamos trabajando nosotros encontramos diferentes tipos de torno. El que tenemos nosotros es un torno convencional, es un torno paralelo, por decirlo manual, mecánico, pero encontramos otros tipos de tornos que son verticales, o multiusillos o torno revólver, etcétera, ¿no? Y antes de un proceso, pues necesitamos nosotros conocer, ¿no? Conocer un poco bien el torno. Entonces vamos a ver en esta partecita un videíto como forma de visualizar cómo funciona un torno y cuáles son las partes del torno. Entonces miremos y observemos. Muy bien, ya que tenemos listo nuestro equipo de seguridad, continuemos con lo que son las partes del torno. En esta zona se encuentran las palancas que controlan las revoluciones de lo que es el cilindro de nuestra pieza. Las palancas las vamos a dejar como se encuentran y solo vamos a utilizar en nuestro caso esta pieza, que es el botón de emergencia de paro. Esta palanca funciona en tres sentidos. Uno hacia arriba, que va a hacer que nuestro cilindro gire a favor de las manecillas del reloj. El del centro, que va a hacer que se pare. Y el de abajo, que va a hacer que gire en contra de las manecillas del reloj, que es en nuestro caso en el que vamos a trabajar para cortar nuestra pieza de aluminio. Y tenemos lo que es el freno de pie, que nos va a ayudar a detener lo que son las revoluciones del cilindro de nuestra pieza. En esta parte de lo que es el torno se encuentra lo que es la punta para tener mayor precisión en nuestra pieza o para realizar orificios. Se suelta lo que es el seguro para poder moverlo y acomodarlo según las dimensiones de tu pieza. En esta parte del torno se encuentra lo que es nuestra navaja con la que vamos a cortar nuestra pieza de aluminio. Si se fijan, la navaja está en un sentido como si fuese un triángulo para que al momento que el cilindro gire en contra de las manecillas del reloj, este lo corte y las rebabas salgan hacia arriba. Bien, aquí se encuentra la parte interesante con la que vamos a trabajar todo este tiempo. Realizando rotaciones del cilindro, podemos observar que se mueve nuestro eje en Y en el cilindro de la parte de abajo se mueve en X. Y con esto vamos a jugar con lo que son los cortes de nuestra pieza. Ahora, para poder colocar nuestra pieza utilizamos esta llave que va a ser insertada en este orificio y como podrán observar, si giramos a la derecha, los soportes se vienen hacia el centro y si lo giramos al otro sentido, se hacen hacia afuera. Y así podemos ajustar nuestra pieza para que esté segura y precisa para el corte. Ahora continuamos con estas dos partes, que es la lámpara que nos va a ayudar a observar mejor nuestra pieza y ver con mayor precisión el corte. Y tenemos lo que es esta manguera, el cual nos va a ayudar a rociar nuestra pieza con lubricante. Muy bien, ahora continuemos con lo que es una demostración. Primero que nada, nos colocamos los lentes. Después, nos aseguramos de que esté encendido nuestro torno y continuamos con nuestra llave para ajustar nuestra pieza. Depende de la pieza, pues ya sabrán cómo se ajusta. Continuamos con la realización del freno de emergencia. ¿Sí?
Encendemos nuestra máquina y con estas palancas nos van a ayudar a acomodar con los ejes. Y nunca se olviden oprimir el paro de emergencia. Y finalmente, limpiamos nuestra área de trabajo. Bueno, entonces vimos básicamente cómo funciona el torno, cómo se monta una pieza y ya cómo se va a mecanizar. Bien, entonces vienen una de las partes de los procesos de mecanizado, ¿no? El primer proceso que encontramos nosotros en esta parte es lo que nosotros denominamos el cilindrado, ¿sí? Es una parte del proceso del torno en la parte de mecanizados. Y esta parte pues obtenemos nosotros que es una operación que consiste en el mecanizado exterior o interior al que se someten las piezas que tienen mecanizados cilíndricos. Para poder efectuar esta operación con el carro transversal se regula la profundidad de pasada y por tanto el diámetro del cilindro. Y con el carro paralelo se regula la longitud del cilindro. El carro paralelo avanza de forma automática de acuerdo al avance del trabajo deseado. Es decir, recuerde que inicialmente se había dicho y vemos que la flecha indica en sentido antihorario, ¿no? Y el buril que se aparece de color azul es el que tiene ese avance, por decirlo hacia la izquierda, y va comiendo el material residuo que se forma viruta, ¿no? Entonces, esas partes que nosotros requerimos en el mecanizado, pues hay que tener en cuenta otro detallito antes de hacer este tipo de operación. Igual vamos a ver los videitos como para soporte que nos ayudan, ¿no? Pero uno de ellos es importante mientras uno la experticia es saber a qué velocidad va el corte, ¿no? Recuerde que cuando se monta la pieza en el cabezal del torno, uno puede escoger la velocidad con que se va a trabajar el material. No es lo mismo trabajar a 200 revoluciones que trabajar a 1200 revoluciones, ¿no? Eso sí depende del material. Entonces vamos a ver un videito en qué consiste esta velocidad de corte en el torneado. Entonces veamos a ver el videito. En este video hablaremos de la velocidad de corte en torno. La velocidad de corte en torno se puede definir como la velocidad con la cual un punto en la circunferencia o superficie de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. La velocidad de corte se indica en metros por minuto o en metros por segundo. La velocidad de corte depende de los siguientes factores: material a tornear, diámetro del material, material de la herramienta y operación a ejecutarse, entre otras. Conocidos estos factores, hay unas tablas que permiten determinar la velocidad de corte en cada caso. Como pueden ver en la siguiente imagen, tenemos una tabla de velocidades de corte en metros por minuto, que se nos da el material, desbaste, acabado y velocidad de avance. Ahora tenemos una tabla de revoluciones por minuto, lo cual nos da el diámetro del torneado, o sea, el diámetro de la pieza, y por supuesto las revoluciones por minuto. Esta tabla se complementa con la tabla de velocidades de corte. Como ejemplo, nos dicen que desbasta un acero dulce con un diámetro de 30 milímetros. Lo que tenemos que hacer es ver nuestra tabla de velocidades de corte. Vamos a la columna de materiales y desbaste y vemos que la velocidad de corte del acero dulce es entre 16 y 20 metros por minuto. En este caso usaremos los 20. Ahora vamos a nuestra tabla de revoluciones por minuto y lo único que vamos a hacer es localizar nuestra velocidad de corte y nuestro diámetro. Y lo que se cruza entre la velocidad de corte y el diámetro de la pieza es nuestro resultado, o sea 212 revoluciones por minuto. Si por algún motivo no tienen tablas o no les gusta usarlas, pueden usar las siguientes fórmulas, en donde V es la velocidad de corte, D es el diámetro, N son las revoluciones por minuto y pi es 3,1416. Bien, como vimos entonces,
se necesita, ¿no?, calcular las revoluciones con que se requiere trabajar el cabezal, ¿no? El cálculo que se le hace ahí es la N, ¿no? La N es las revoluciones por minuto que se requiere que se mueva la pieza, ¿no? Es en el cabezal. Ya eso de la velocidad de corte está dado en tabla, ¿no? Pero necesitamos la velocidad de corte en el cabezal. Entonces este procedimiento pues de cilindrado pues es un acabado superficial, ahí como se ve la imagen, se va disminuyendo el diámetro de la pieza, ¿sí? Dentro de los planos me permiten cierta holgura de tolerancias, que es un factor importante a la hora de ajustar piezas que se entran entre otras piezas, por decirlo así, y me permiten ciertas tolerancias, es decir, ni lo puede quedar muy suelto ni me permiten que me quede muy apretado, ¿no? Para asegurar la calidad del cilindrado, el torno tiene que tener bien ajustada y que esté alineada y que esté bien centrada, ¿no? Hay unas veces que la pieza es muy cortica, pues solamente se requiere amarrarse en la parte central o del solo que cabezal. Aquí cuando hablamos nosotros del cabezal del torno, aquí mirando en el cursor, ¿sí?, en el cabezal y en el punto o el centro punto, ¿no? Cuando se requieren de ejes largos, ¿no? Cuando son muy largos, entonces requieren pues la ayuda de un centro punto, o a veces necesitamos también de unos puentes que me permiten agarrar la pieza. Entonces en el cilindrado pues hay que tener en cuenta pues la longitud con que se va a trabajar la pieza, ¿no? Que tanto se requiere, ¿no? Desde el contrapunto hasta el cabezal. A veces pues se utiliza el puente o una torreta, ¿no?, que es la que me sostiene cuando la pieza es muy larga, y para que no se pandie, entonces me permite entre la cabezal y el punto giratorio no se me pandie la pieza, pues esa me permite que como que mantenga totalmente centrada la pieza, ¿no? Bien, miremos entonces el siguiente videito, pues un video de lo que es un refrentado. El cilindrado consiste en el mecanizado exterior de un cilindro recto. Se origina gracias al movimiento de rotación de la pieza sobre su eje, mientras la herramienta se desplaza axialmente al eje de giro gracias al carro principal o longitudinal del torno. Este movimiento podrá realizarse de forma automática, estableciendo un avance determinado, o manualmente. Lógicamente, la mejor opción, siempre que sea posible, será el movimiento automático. Es importante saber el tipo de cilindrado a realizar, ya que para operaciones de desbaste o para trabajos de acabado, las condiciones de corte y las herramientas son muy distintas. De manera genérica, diremos que para la operación de cilindrado es importante que la plaquita no tenga un radio de punta muy elevado, ya que cuanto menor sea el radio de la punta, más fácil se romperá la viruta. Para la operación de acabado en piezas con tolerancias estrictas, se deberá tener en cuenta la influencia directa de la combinación del radio de la punta y la velocidad de avance. Bien, entonces ahí vimos un ejemplo de lo que era eh, el cilindrado, ¿no? Ahí está pues la formulita, pues la velocidad con que debe girar el cabezal, ¿no? Es el cabezal el que gira. Ahí está la fórmula 1000 por BC. BC es la que estaba en la tabla anterior del video, donde muestran en el ejemplo para el caso de un acero dulce que nos hablaba de ciertas revoluciones o velocidades, multiplicado por 1000 dividido por el cociente entre pi y el diámetro de la pieza a mecanizar, ¿no? N es las revoluciones del cabezal, ¿no? De la cabezal del torno. Y otro que nos era muy importante, se acuerda que hablaba del avance, ¿no? La tolerancia que hay que tener, o es importante a la hora de tener una tolerancia en el avance, ¿no?, de la máquina en su acabado.
Entonces, formulita muy sencilla de aplicar, ¿no? Todos estos procesos. Ya después, con la experticia, pues ya uno prácticamente ya sabe a qué velocidad se puede trabajar. Bien, el otro tipo es el refrentado, ¿no? Pues si se quiere saber qué es el refrentado, pues le decimos que en esta parte es lo contrario, ¿no? Lo otro era paralelo al eje, ¿no? Aquí es donde normalmente la herramienta, ¿sí?, mecaniza las partes o los extremos de la pieza del eje, ¿no? Si el cilindrado lo que me permitía era disminuir el diámetro, ¿sí? Yo puedo disminuir el diámetro en el cilindrado. Acá en el refrentado lo que yo hago es disminuir la longitud. Entonces es otro proceso de mecanizado, también muy sencillo. Igual con lo mismo, el giro de la máquina va en sentido contrario a la manecilla del reloj, siempre el bulir con su punta para poder hacer ese arranque de viruta para trabajar la superficie. Entonces, de esto pues es muy simple, no se trabaja pues mucho de gran cosa, pues es para darle más acabado a los extremos de las piezas, ¿no? A veces requiere pues sí un proceso en cuanto a un plano. Bien, entonces miremos por lo menos un videito pues donde aparecen de pronto las dos, tanto el cilindrado como el refrentado, ¿no? Entonces miremos el siguiente video. Para empezar cualquier proceso de torneado, es necesario realizarle a la pieza un refrentado. El refrentado es el proceso por el cual se mecaniza el extremo de la pieza, quitando los defectos que tenga este, dándole una textura uniforme y dejándolo perpendicular al eje de giro. Después de refrentar, es necesario hacer una pequeña perforación en la parte central del refrentado utilizando el proceso de taladrado, colocando una broca en el contrapunto y asegurando el bloqueo de este para evitar accidentes. Después de perforar, se aplica un centro fijo en la perforación. Esto servirá para darle una mayor fuerza de sujeción a la pieza y evitar accidentes al momento de trabajarla. En este caso, aplicaremos el proceso de cilindrado. Para empezarlo, se darán las medidas deseadas a la pieza utilizando un medidor vernier. Una vez determinadas las medidas, se acercará la herramienta de corte y se hará una marca de referencia. Se coloca la herramienta de corte en un ángulo de 4 grados, se sujeta nuevamente el punto fijo y se procede a realizar el cilindrado, reduciendo el diámetro de la pieza con movimientos lentos y constantes. Es importante lubricar la pieza cuando se trabaja, porque así se evitará el sobrecalentamiento de la misma. El lubricante aquí usado es aceite.
Bueno, el siguiente pues, el otro proceso siguiente es el torneado cónico, ¿no? Este es intrinsecado en un proceso en el cual el diámetro es antes uniforme, es totalmente de un eje, totalmente igualitario en todos los dos puntas, un eje, y en la cual se transforma gracias a la utilización del torno, ¿no? Donde yo tengo que darle un diámetro inicial y un diámetro final, es decir, voy a encontrarme yo con dos tipos de diámetros, uno mayor y uno menor. Entonces, a la hora de mecanizar, pues hay que hacer unos cálculos previos antes de hacer un mecanizado, aquí como se presenta en la figura, ¿cierto? Y sobre todo porque es muy importante pues tener el ángulo de inclinación para que yo pueda hacer ese proceso de mecanizado, ¿no? Entonces, dése cuenta que por lo menos en la imagen que tenemos un dibujo, una fotografía, por lo menos, o una imagen de una especie de torneado cónico, ¿no? Simplemente es en el mecanizado, pues es decir, es dejar un diámetro mayor y un diámetro menor en cierta longitud, ¿no? Yo puedo decir que bajar un diámetro de 5 centímetros de diámetro en una longitud de 10 centímetros y que el diámetro menor sea de 1 centímetro, ¿sí? Por ejemplo, hay un cálculo muy sencillo para graduar en la torreta o en el portaburiles en los grados que se requieren para esa inclinación. Bueno, esto es mejor verlo que lo que yo puedo aquí hablarles en la presentación. Bueno, entonces miremos entonces el siguiente video. El torneado cónico consiste en desbastar una pieza a un ángulo determinado, mediante el movimiento inclinado del carro auxiliar, creando una conicidad. Estos cortes pueden, o no, terminar en punta según las especificaciones requeridas. ¿A quién le dices cabeza de pi? Para realizar un torneado cónico, debemos de conocer el ángulo que éste tendrá, pero si lo desconocemos, podemos calcularlo de una manera muy sencilla. Este lo podremos obtener si conocemos los siguientes tres datos. El diámetro mayor del cono, en este ejemplo igual a 24 milímetros, el diámetro menor del cono, en este ejemplo igual a 12 milímetros, y la longitud que tendrá el cono, en el ejemplo igual a 26 milímetros. Enseguida nos imaginaremos dos triángulos rectángulos y tomaremos uno de ellos, el que sea, para saber sus medidas. Si queremos averiguar el ángulo, debemos de conocer las medidas de al menos dos de sus lados, los cuales serán el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, ya conocemos la medida del cateto adyacente, la cual es la longitud que tendrá el cono, que es igual a 26 milímetros. Y nosotros podemos obtener la del cateto opuesto con la siguiente fórmula: diámetro mayor menos diámetro menor entre 2, ya que si saco la resta de los dos diámetros, me daría de resultado la longitud de los catetos opuestos de los dos triángulos, y por eso lo divido entre 2 para sacar la medida de uno solo de ellos. Entonces quedaría diámetro mayor igual a 24, menos diámetro menor igual a 12, da 12 dividido entre 2, da 6. Esos 6 sería mi cateto opuesto. Ahora que ya conozco dos medidas del triángulo, ya puedo sacar el ángulo con la siguiente fórmula. Ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Recuerda que tangente inversa es lo mismo que tangente a la menos 1, también que arco tangente, o como lo ponemos en la calculadora, shift tangente. Si sustituyo los valores de mi fórmula, sería ángulo es igual a la tangente inversa de 6 entre 26. Y si meto esos valores a la calculadora, presiono shift y luego selecciono tangente inversa o tangente a la menos 1 y divido 6 entre 26 igual a 12.99. Da como resultado 12.99 grados, y para simplificarlo lo dejamos en 13 grados, o sea que ajustaremos la maquinaria para trabajar a 13 grados.
Al carro auxiliar se le puede ajustar el ángulo en el que éste se moverá. Si lo dejamos en su posición inicial, este vendrá acomodado a 0 grados. Y para ajustarlo, solo debemos aflojar 2 tornillos con una llave Allen, proceder a girarlo al ángulo requerido y enseguida volver a apretar los tornillos, como veremos a continuación. Aflojamos un poco el primer tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con el segundo, tenemos cuidado si ya tenemos el buril puesto, ya que podemos machucarnos al abrirlo. Si es el caso, solo giramos la torreta para que no nos estorbe. Y procedemos a aflojar el segundo tornillo. Y ahora sí, ya podemos ajustar el ángulo del carro auxiliar según sea requerido. En este caso lo pondremos a 13 grados, como habíamos visto previamente. De nuevo apretaríamos ambos tornillos y acomodamos el buril hacia enfrente. Enseguida, procedemos a avanzar el carro auxiliar hasta donde tope. Y luego acomodar el carro principal en el límite de nuestro maquinado, a donde queremos llegar. Y acercamos el carro transversal solo para cerciorarnos que sí estamos en el límite de la conicidad que queremos realizar. Con esto, nos cercioramos que si movemos el carro auxiliar, lo más que va a avanzar es hasta el límite que establecimos. Ahí ya no volveremos a mover el carro principal y nos regresaremos utilizando los otros 2 carros a la punta de la pieza. Ahora, prendemos la máquina con la punta del buril alineada al filo de la pieza y acercamos el carro transversal hasta hacer un ligero contacto con nuestra pieza a trabajar. Ahí avanzaremos con el carro auxiliar, observando que empieza a desbastar un poco de material. De pronto dejará de desbastar y nos regresaremos a la orilla de la pieza. Ahora avanzamos 10 milésimas de pulgada con el carro transversal. Procedemos a avanzar con el carro auxiliar, desbastando la pieza hasta que deje de hacerlo. Y regresándonos a la posición inicial del maquinado, la punta de la pieza. De nuevo, avanzaremos 10 milésimas de pulgada con el carro transversal y moveremos el carro auxiliar para que empiece a desbastar. Otra vez llegará el punto donde ya no desbaste y ahí nos regresaremos. Este proceso se repetirá la cantidad de veces que sea requerido, pero considera lo siguiente que es muy importante. Pero en este caso, como seguiremos desbastando bastante material, nos regresamos con el carro auxiliar sin separar el carro transversal, para ahorrarnos un poco de tiempo de maquinado, a diferencia de como hicimos otras operaciones pasadas, como el cilindrado, donde sí separábamos el buril de la pieza con el carro transversal para devolvernos. Podemos observar que en cada pasada desbastamos más material y poco a poco el torneado cónico se va notando, pero para no hacer el video muy largo nos adelantaremos varias pasadas para explicar las pasadas finales de acabado. Unos momentos después, algunos centímetros más tarde, varias bromas malas después. Solo tendríamos que estar conscientes que cuando estemos a punto de finalizar el torneado cónico, haremos 1 o 2 cortes de acabado. 1 o 2 cortes de acabado al final. O sea, menos profundos. En este caso, en vez de 10 milésimas de pulgada,
serían de 5 milésimas de pulgada, y ahí separaríamos el carro transversal. Ahí sí lo separaríamos para no dañar las últimas pasadas, que son las importantes. Estas nos van a garantizar que tengamos un acabado de una manera correcta. Solo recuerda que, al igual que con las operaciones anteriores, avanzarás de una manera lenta y constante. Esto para que el acabado te quede de una mejor manera, que te quede más brilloso, más liso, sin bordes ni rayas. Al finalizar, si se junta rebaba entre la pieza y el buril, sepáralos alejando el carro transversal. Bien, entonces, importante, ¿no? Tener esta formulita siempre a la mano cuando tengamos que trabajar con osidades, ¿no? Entonces está dado por la fórmula trigonométrica tangente de alfa, pues aquí en este caso sería tangente a la menos 1 del cociente entre la diferencia entre el diámetro el diámetro mayor menos el diámetro menor, dividido 2 veces la longitud. Entonces uno encuentra ese es el ángulo con que vamos a poner la torreta. Bien, eso es lo mismo. Aquí se hablan del movimiento de espacio y continuo, ¿no? Cuando estamos haciendo un acabado, porque como en este caso sí tenemos que hacer manual, diferente al cilindrado o refrentado, que lo podemos hacer automático y el carro mismo pues va haciendo el avance. Aquí en el cono sí nos toca manual, entonces es de continuidad y de buen pulso, por decirlo así. Bien, entonces otra parte que tenemos es el roscado. Esto sí es una gama, hablar de roscados es mucho, bueno, aparte que es una parte de torno, ¿no? Se requieren pues herramientas a veces especiales, se requieren herramientas de afilado especiales, pero en sí el proceso de roscado consiste en dar forma helicoidal a una superficie cilíndrica, sea exterior o sea interior. Si hablamos de exterior estamos hablando de tornillos, si es interior estamos hablando de las tuercas, ¿sí? En el caso de los manuales o herramientas manuales para hacer roscas internas, digamos para una tuerca se utiliza un macho y para un tornillo se utiliza una hembra, que es una tarraja, ¿no? Si se trabaja en forma manual, o a veces en los mismos tornos se trabajan estas mismas herramientas, ¿no? Existen roscas de unión de uso general, o sea, con las bridas para asegurar una con otra pieza. En la unión de tuberías NPT, son tuberías cónicas, donde me permite un apriete de tal forma que no tenga escape, ya sea de uso de agua o ya sea uso de gas, o aquellos elementos que trabajen bajo presión. Son pues roscas cónicas, ¿no? Tenemos las roscas milimétricas, o tenemos las roscas pues que llamamos también de finas o roscas normales, ¿no? Rosca fina es una, y la otra rosca en pulgadas que es otra, ¿no? Entonces eso es pues básicamente de lo que es tornear, ¿no? Tornear un filete, y tornear pues siempre pues requiere ya un mecánico pues ya especializado, ¿no? Miremos pues las partes del tornillo. Entonces aquí tenemos una primera parte que es la cresta, digamos que es la parte más alta del tornillo, ¿sí? Y es la que corresponde al diámetro exterior, ¿sí? Es el diámetro que me garantiza o lo estándar de la rosca. Entonces la cresta va coincidiendo con lo que es la cresta, ¿no? La parte más alta del filete, ¿no? El filete es la forma triangular que forma, ¿no? Una forma triangular que es la que se refleja, y que entre los dos filetes en sus dos lados forma un ángulo, el ángulo de flancos. Normalmente si estoy hablando de tornillos milimétricos o rosca fina, es un ángulo de 60 grados. El valle es la parte interna o la parte más baja del tornillo, que casi también coincide, no necesariamente, con el diámetro interior. Entonces se puede determinar dependiendo del requerimiento a veces en los productos terminados.
El flanco es como una especie de chaflán, como darle inicio a esa rosca, ¿sí? Entonces entonces ¿qué es lo que hace uno con el torneado? Darle una forma helicoidal a lo largo que se va girando, va formando una forma helicoidal, ¿sí? Que es lo que nos forma en sí un tornillo. Obviamente que si tiene una tuerca tiene que tener las mismas características, pero visualizado en la parte interna, ¿no? Entonces aquí ya contamos que el valle se convierte en la cresta en el valle, es decir, todo se invierte en esta parte, ¿no? Entonces es importante tener pues esta parte de las partes de una rosca. Aquí encontramos nosotros la geometría, ¿no? Vamos a encontrar de esas de formas triangulares, donde las puntas es totalmente filosas, las siguientes son como redondeadas, hay otras que hablan de 60 grados o con las que se llaman de la misma acme a veces, por siendo un poquito de más paso, o las llamadas trapezoidales a veces, ¿no? Tenemos las de rosca cuadrada, las de rosca redonda, ¿sí? Las roscas Wimborne, ¿sí? Digamos que las agudas o de 60 grados son las milimétricas. Las que son de trapezoidales son las que utilizamos nosotros en los husillos, ¿no? O aquellas que se utilizan o generan movimiento en ciertas partes de mecánicas, perdón, se utilizan tornillos trapezoidales, ¿no? Para que genere algún tipo de movimiento. La rosca cuadrada se utiliza mucho si tienen la oportunidad de ver una prensa, ¿sí? Ella me permite dar fuerza o apriete. Y hay otras que también son especie como rectas, pero tienen cierta ángulo de inclinación que son autodeslizantes, ¿no? Esas también se utilizan para prensa. Estas roscas redondas que aparecen ahí son normalmente las conocidas de las roscas que se utilizan en los bombillos, ¿no? Usted mire un bombillo, cuando la va a roscar, la rosca es redonda, ¿no? Entonces también se hace en los torneados todos esos tipos de roscas. Entonces, de eso pues se va a trabajar mucho en el proceso, ¿no? Mirando un poco atrás, miramos que cuando hablamos una parte del paso, porque aquí no hay una, no está la parte, pero entre cresta y cresta, ¿sí? Entre cresta y cresta, eso se llama paso, y uno la toma en las medidas, ¿no? Y son las medidas que utilizan mucho en las tornillerías, ¿no? Cuando uno compra un tornillo, le piden primero el diámetro del tornillo, puede ser 10 milímetros, y enseguida el paso. El paso es la distancia que hay entre cresta y cresta, ¿no? En las pulgadas se utiliza lo mismo, pero aquí lo que hacen es contar la cantidad de filetes que hay en una pulgada. En una de pulgada puedo tener yo de 3/4, 18 filetes o hilos, ¿sí? Dentro de una pulgada. En una rosca milimétrica o rosca fina hay más filetes, o sea, hay más filetes dentro de la pulgada, ¿no? Pues tiene mucho uso en la milimétrica, en el uso de los vehículos, en los usos de la parte eléctrica, ¿no? Son todos tornillos milimétricos. Mientras que uno trabaja con tornillería en pulgadas, pues prácticamente, o rosca ordinaria, se trabaja pues en la parte industrial, ¿no? Bueno, eso sí, tiene muchos usos y hay pues cualquier cantidad de procesos, diferentes tipos de rosca. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? La parte de la rosca y el paso que no apareció ahí, ¿no? El paso de un tornillo. Y la cantidad de hilos que hay dentro de una pulgada, la cantidad de filetes que hay en una pulgada, que es lo que me determina a mí un tornillo, ¿no? Entonces, esas características, primero, el diámetro del tornillo, la longitud del tornillo y el número de hilos que hay en ese tornillo o una tuerca, ¿sí? Son las características ahora cuando se fabrica o se comercializa de las roscas. Bien, entonces tratemos de mirar pues un videito de un proceso esto de roscado. En esta ocasión quiero mostrar la elaboración de una rosca milimétrica con todo el procedimiento para su fabricación. Paso 1.
La rosca métrica triangular tiene un ángulo de 60 grados. Esto quiere decir que la punta de la herramienta debe estar afilada a 60 grados con sus respectivos ángulos de corte. Paso 2. Calcular la profundidad del filete del tornillo. Esta es 0,6495 por el paso del tornillo. En este ejemplo elaboraré un tornillo milimétrico de 10 milímetros de diámetro y de 1,25 milímetros de paso. Entonces hay que calcular la altura del filete o la profundidad de corte de la cuchilla o buril así. Profundidad es igual a 0,6495 por 1,25. Profundidad es igual a 0,8118 milímetros. Aquí quiero hacer un paréntesis y explicar que esta altura está tomada en el sentido radial del tornillo. Alivio contra temperaturas extremas. Prueba la nueva Colgate Sensitive Pro Alivio. El carro transversal del torno, donde se da la profundidad de corte, tiene el collarín graduado de tal manera que la profundidad de pasada se da en modo diametral. Me explico. Si en el torno está montado un eje que tiene 25 milímetros de diámetro y se desea tornear para obtener un diámetro final de 22 milímetros, entonces la profundidad de corte que se debe colocar en el collarín graduado del carro transversal del torno es la diferencia entre 25 y 22, que es 3 milímetros. Con lo que se obtiene una reducción diametral de 3 milímetros y radial de la mitad, o 1,5 milímetros. Ahora, volviendo al tema de la profundidad del filete del tornillo, la cifra 0,8118 milímetros es un valor radial, por lo que para trabajar en el carro transversal del torno se debe multiplicar por 2. Entonces, 0,8118 por 2 es igual a 1,6236. Paso 3. Con la altura del filete y su correspondiente conversión a una profundidad diametral, ahora se procede a dividir el número de pasadas de corte así. 2 pasadas de desbaste, cada una de 0,5 milímetros de profundidad, una pasada de 0,3 milímetros de profundidad y 2 pasadas de acabado, una de 0,2 milímetros de profundidad y la última de 0,12 milímetros de profundidad para un total de 1,62 milímetros. Paso 4. Acondicionamiento del torno. Se deben colocar las palancas de los avances del torno de tal manera que nos permitan elaborar la rosca. En este torno simplemente lo que hay que hacer es seleccionar el tipo de paso, para este caso métrico, y cuadrar o encajar las demás palancas para que coincidan con el paso de 1,25 milímetros según la tabla de pasos del torno. Paso 5. El diámetro de la pieza debe ser un poco menor del diámetro nominal del tornillo. Por ejemplo, si el tornillo es de 10 milímetros, entonces hay que tornear la pieza 0,05 milímetros o 0,1 milímetros menor de la medida del tornillo. En este caso, cilindré a 9,9 milímetros. Paso 6. Reducción de la velocidad de corte. Para cilindrar la pieza utilicé 630 RPM. Para roscar tomaré aproximadamente el 50% de este valor, o 320 RPM. En este enlace muestro las velocidades de corte recomendadas para trabajar los distintos tipos de materiales en el torno. También lo dejo en la descripción del video. Procedimiento. 1. Colocar las palancas de avance en el paso del tornillo a construir. 2. Colocar el buril o cuchilla en el portaherramienta del torno. 3. Alinear el buril utilizando la plantilla de roscas a 60 grados. 4. Ajustar las RPM adecuadas de acuerdo con lo visto en el paso 6. 5. Aproximar la cuchilla hasta hacer corte en el material. 6.
Ajustar el collarín graduado del carro transversal en 0. 7. Retirar la cuchilla con el carro longitudinal del torno. 8. Embragar la palanca de roscas en el torno. 9. Colocar la profundidad de corte en el carro transversal, 0,5 milímetros. 10. Accionar la palanca de giro del torno. Se hace la primera pasada de la rosca. 11. Retirar rápidamente el buril de la pieza y accionar la palanca de giro del torno en reversa. 12. Al llegar al inicio de la rosca, parar el torno y colocar más profundidad de corte, otros 0,5 milímetros. Se repite el procedimiento desde el punto 10 hasta completar la altura del filete o la profundidad del tornillo, que es de 1,62 milímetros. Se comprueba con la tuerca del tornillo, si ésta entra de manera suave y sin juego. Si esto no sucediera, entonces hay que dar un poco más de profundidad de corte y de nuevo se hace la verificación con la tuerca. Silva. En esta ocasión les voy a presentar información acerca de las roscas. Vamos a conocer los tipos de roscas y todos los elementos que la forman. De la misma manera iremos conociendo las fórmulas para obtener el valor de cada uno de estos. No olvides darle like, suscríbete y comparte. Además sígueme en Facebook. Vamos a comenzar. En esta imagen les muestro la forma del hilo de los principales tipos de rosca de los que vamos a estar hablando, que son 5. Rosca en V puntiaguda, rosca Whitworth estándar, rosca American estándar o métricas estándar, rosca cuadrada y rosca Acme de 29 grados. La rosca en V puntiaguda se llama así porque los lados de la rosca forman una V. Si se unen las puntas de los filetes sucesivos resulta un triángulo equilátero, el cual tendría sus 3 ángulos iguales de 60 grados y el valor de sus lados son exactamente igual, así como lo muestra aquí. Si tenemos el valor de 1 de paso, la distancia de los flancos serán del mismo valor. Rosca americana estándar o métrica estándar. Para este tipo existen 2 series, roscas finas y roscas gruesas. Este tipo de rosca tiene el mismo principio de la anterior, pero con sus raíces y puntas aplanadas. Si dividimos la profundidad del hilo en 8 partes iguales y eliminamos 1/8 de la punta y 1/8 de la raíz, la profundidad de la rosca resultante es igual a 3/4 de la profundidad de la rosca B del mismo paso, para que el tornillo nos quede como se muestra en la figura con 60 grados en sus flancos. La rosca Whitworth estándar es exactamente igual, con la diferencia de que la cresta y el valle son redondeados y el ángulo entre sus flancos es de 55 grados. Rosca cuadrada. Se nombra así porque la sección transversal del filete es teóricamente un cuadrado. El grueso del filete y el ancho del espacio entre ellos son iguales. Esto es hablando del tornillo, ya que hay que considerar el juego u holgura en lo que es la tuerca. Rosca Acme. Esta rosca es derivada de la cuadrada. En ella se trazan 2 líneas que hagan un lado de 14.5 grados con los lados verticales de la rosca cuadrada. Los lados trazados formarán un ángulo de 29 grados entre sí y la figura de un trapecio. Así nos quedaría la figura de un hilo de una rosca Acme con 29 grados entre sus flancos. Existen 2 sistemas de medición de las roscas, el sistema internacional y el sistema inglés. El primero basado en unidades en milímetros y el segundo en pulgadas. Algunos ejemplos de tornillos de los diferentes sistemas son: para el sistema internacional, M10 por 1.5, M20 por 2, M24 por 3, M30 por 3.5. Se preguntarán qué significa todo esto. Sin embargo, la M representa que son del sistema internacional basados en milímetros. El diámetro del tornillo M10 pues es de 10 milímetros y el 1.5
es el paso, la distancia que existe entre hilo y hilo. Para un tornillo M20 por 2 sería el diámetro de 20 y el paso de 2 milímetros. Y así sucesivamente. Tenemos los ejemplos para el sistema inglés. Un tornillo de 3/8 de 16 hilos por pulgada. El de 3/4 con 10 HPP, que significa hilos por pulgada. El tornillo de 1 pulgada con 8 hilos por pulgada. Bueno, hablar de roscas es mucho tema, y sobre todo en la parte de ese mecanizado, ¿no? Una cosa es mecanizar tornillos milimétricos y otra es mecanizar roscas cuadradas o roscas trapezoidales, ¿no? Pero bueno, se basa prácticamente en el mismo principio, ¿no? Entonces, para hablar de rosca, mucho que tajar, ¿no? Mucho que cortar. Bien, el otro procedimiento es el de tronzado, ¿no? Entonces, el tronzado pues es la operación en el torno por el cual se corta o se separa la pieza, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja y termina la pieza, en vez de utilizar una cegueta, usa este proceso que se llama el de tronzado, de separar o cortar la pieza. Esta operación suele realizarse cuando se mecanizan piezas de pequeño tamaño desde una barra larga del material, y en este caso se coloca una barra de material en el plato del torno mecanizando la parte que sobresale del plato. Una vez acabado se corta separándola, avanzando después la barra para mecanizar la otra pieza, ¿no? En este caso pues están solamente haciendo cortes, de pronto viene un taladrado, viene un roscado, pero normalmente es como para sacar piezas en serie, se utiliza este tipo de corte, ¿no? Ustedes conocen una cegueta mecánica, pues en vez de usar la cegueta se utiliza este tipo de herramienta que es un buril para realizar un tronzado como se muestra ahí en estas figuras. Bueno, no hay mucho que hablar de este, sí es muy sencillo, es un corte y veamos pues un par de videos relacionados con este proceso de tronzado. El tronzado consiste en ranurar hasta cortar la pieza. Para esta operación se suelen utilizar herramientas muy estrechas para desperdiciar la menor cantidad de material. Realmente el tronzado no tiene lugar cuando la cuchilla alcanza el centro de la pieza, ya que ésta rompe o se separa un poco antes, generando una rebaba o tetón unido al trozo que se desprende.
Bueno, y para pues terminar esta partecita, nos quedaría hablar un poquito sobre este proceso del moleteado, ¿no? En definición, pues moletear es el proceso para enrolar patrones de forma recta, rombos o esféricas en una pieza de trabajo que se puede realizar con herramientas manipuladoras o tornos. La razón para crear muescas en las partes moleteadas es para un mejor agarre que la superficie resbaladiza original, para que las manos o las herramientas de sujeción se agarren, ¿no? Entonces son estampados, diría yo, un estampado que se hace de alto relieve en las piezas lisas, de tal forma que si tienen que utilizarse como especies de perilla, manija, pues se pueda uno hacer este proceso de moleteado para que tenga mayor adherencia, ¿sí? Eso es más que otra cosa, pues es simplemente eso, ¿no? Como un estampado en las piezas. Veamos pues este videito, pues que tengo lo que es pues una parte del moleteado como para mayor concepto de información sobre el moleteado. Entonces miremos. Lo que es el moleteado. Aquí tenemos una moleteadora sencilla, aquí tenemos una moleteadora doble. Esta es de diagonal, no sé si se observa bien ahí en la cámara, diagonal. Esta que tenemos aquí es sencilla y la que tenemos aquí es doble, ¿verdad? La hélice es cruzada para el momento de realizar la huella en la pieza. Esta forma una especie de rombo, que es lo que decía. También tenemos las moleteadoras múltiples. Estas son las moleteadoras múltiples. Y acá nosotros vamos a encontrar de todo, ¿verdad? De todo. Diagonal, la forma de rombo o las paralelas también. Por aquí las miramos. Pero lo más importante que quiero recalcar y que se ve en el video, tal vez me lo acercas un poquito ahí, me le aplicas que se mire bien, ahí más o menos, es que vamos a encontrar pasos diferentes. Los pasos que estábamos hablando en la teoría, las picaduras diferentes. Miren, este paso es diferente, en relación a este otro paso es diferente. Y algo que quiero señalar también es que cuando vamos a utilizar estas que sean diagonal o cruzadas que le llaman, para trabajar con ella, una tiene que ser izquierda y la otra tiene que ser derecha. Hay que tener en cuenta el sentido de la hélice. Entonces vamos a trabajar con estas múltiples en la demostración ahora mismo. Para el montaje, nosotros vamos a montarla en el porta herramienta y después esto debe de estar a la altura. Entonces voy a ocupar este centro para hacer la relación con el punto giratorio. Lo más indicado es, bueno, hay unos torneros que trabajan con un solo tornillo, pero honestamente yo recomiendo que tenga 3 a 2 tornillos como mínimo, ¿verdad? Para que exista una buena sujeción de la herramienta al momento de hacer el mecanizado, ya que este es como lo decíamos en la teoría, o lo explicamos en la teoría, este es un procedimiento que se hace sin arranque de viruta. O sea, se hace por esfuerzo mecánico, porque nosotros lo que vamos a hacer es presionar con fuerza, con el transversal acá, sobre la pieza. Cuando ya tenemos sujeta y alineada a la altura la herramienta moleteadora, lo que nosotros ahora vamos a hacer es alinear. ¿Qué vamos a entender por alinear? Que la cara del juego de la moleta debe estar paralela a la cara de la pieza. No puedo comenzar a hacer el moleteado con la moleteadora en esta posición. Extrañamente le estoy dando un buen cruce para que se pueda apreciar. Ahí está totalmente cruzada. Entonces ella debe estar lo más alineada a 0 grados, de tal manera de que la cara de la moleta con respecto a la cara de la pieza deben estar paralelas. Entonces eso lo puedo hacer buscando un fondo. Hay personas que ponen una hoja blanca por debajo y de esa manera lo alinean. Entonces ahora vamos a venir ahí. Cuando ya le hemos alineado, vamos a socar la torreta, ¿verdad? Socamos bien la torreta para que ya quede bien sujeta aquí. Socamos bien la torreta. Otra situación que necesitamos hacer es hacer una muestra de un movimiento lento, de tal manera, lo pueden hacer con la máquina encendida, pero a los operarios que son nuevos, yo les digo que lo hagan con la máquina apagada. De hecho, yo no soy el operario ahorita de esta máquina, solo estoy haciendo la demostración, porque una de las cuestiones de seguridad, equipo de seguridad, además de los lentes, pues es no tener ninguna laja. Esto por si me miran con el reloj por ahí. Entonces el detalle está
en que debo de hacer con la máquina encendida o con la máquina apagada, haciendo una prueba, viendo de que haga todo el recorrido de la moleta, terminando el trabajo y que no me choca en ninguna parte, ya sea de la máquina o en alguna otra pieza. Ahora sí, vamos a ponerle el punto, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es un esfuerzo hacia aquel lado. Entonces, sí, existe la posibilidad de que existe la posibilidad de trabajarla con en un montaje entre puntos, pues es mucho mejor. Ahí, ahora sí ya pueden acercar ahí, correcto. Y ahí tenemos. Ahora elegimos la moleta que vamos a utilizar y en mi caso, pues entonces de esta moleteadora he elegido, a ver si acercas un poquito ahorita, lo más. Entonces yo he elegido esta juego de moleta, como le dije, tengo que ver que sean del mismo paso, la misma picadura, porque bueno, en este caso aquí me falta este rodo, pero no importa porque no lo voy a utilizar. Esta moleta es autoajustable ahí, en ese aspecto. Entonces yo estoy eligiendo estas dos que están acá. Cuando ya tengo definidas las que yo voy a utilizar, entonces ya estoy preparado para trabajarlo. Al momento de trabajar también son importantes las revoluciones a elegir. Yo estoy eligiendo unas revoluciones bajas. Y bueno, ahora aquí, como podemos observar, como les decía, además de que la cuchilla, pues la moleteadora debe estar al centro, tomando en centro el pin que la sostiene a toda la masa. Entonces, ahora ella automáticamente, pues ella se va a acomodar a conveniencia. Encendemos la máquina y ahora mucha atención, cuando nosotros hagamos el primer contacto ya no podemos separar la moleta. Hacemos el primer contacto y ya no podemos separar la moleta. Entonces, tengo todo sujeto. Hago el primer contacto, como podemos observar ahí. Ahí ya hicimos el primer contacto. Entonces, desde que nosotros hacemos el primer contacto, ya no podemos separar la moleta. Como hay cena, la vida suena. Y lo mejor, 5 décimas de presión. Damos unos segundos que termine de hacer un acabado. Damos otras 5 décimas de presión. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es comenzamos a hacer un desplazamiento. Vamos a verle una toma aérea. Como podemos observar ahí está haciendo contacto a la cara de la moleta en la pieza y ahí nosotros estamos. Voy a detener el torno solo para que miremos cómo va quedando. Entonces vamos a aplicarle freno. Gracias. Como podemos observar, ahí va quedando el moleteado ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle, bueno, esto también se tiene que calcular otra profundidad y después un desplazamiento. El desplazamiento hacia los lados lo puedo hacer tanto manual como automatizado si ustedes quieren poner el automático. Entonces, ahora con el carro longitudinal voy a avanzar hacia los lados para que él vaya moleteando. Ahí yo ya hice hacia uno de los costados. Ahora voy a avanzar en sentido hacia el cabezal del torno, o sea, hacia allá. Vamos a ir avanzando despacio. Como les digo, este avance lo podemos hacer manual o bien lo podemos hacer automatizado. Después de esta pasada, pues yo podré valorar si quiero darle un poquito más de profundidad, porque ahorita no traigo la tabla, no traigo el cálculo. Como ahí era un área que hasta ahorita está llegando a hacer contacto la herramienta, yo debo de dejarla un tiempito ahí para que la moleteadora haga el trabajo del resalte. Cabe señalar de que si yo saco la herramienta hacia allá, he terminado el trabajo, entonces yo no puedo volverla a poner. Si yo la pongo, ya no va a caer sobre el mismo paso de la picadura de la moleta y entonces el moleteado no va a quedar, o el grabado no va a quedar bien. Entonces esa misma profundidad lo voy desplazando despacio, Las moletas deben estar en buen estado técnico. Hay unas moletas que cuando ya tienen años han perdido el filo, porque las moletas de esa picadura tiene filo. Entonces venimos, detenemos acá. Ahora miramos la picadura, como podemos observar ahí se mira. Le vamos a dar otra décima de profundidad. Como el paso es 1, ya habíamos dado unas 3 décimas. Ahora esta es la décima número 4. Y volvemos a hacer el recorrido. Ahora esto yo lo estoy haciendo despacio. Un viejo operario lo hace rápido. Y yo porque lo estoy explicando bien detallado. Estoy desplazando hacia los lados, la pasada, el corte. Lo dejo un rato ahí. Hay que lubricar a veces los pines, porque los pines, la moleta se recalienta. Hay que enfriarlo con lubricante.
o con el coolant o refrigerante de máquina. Entonces ahora detenemos acá. Como podemos ver, ahí está el moleteado, ahí está quedando la resaltadura. El filo de la moleta es muy importante también para que quede. Bien, entonces más o menos no, ese es un proceso pues de moleteado. Bueno, eso básicamente pues son los procesos que pueden encontrar en el torno, ¿sí? Entonces para que recuerden que es el cilindrado, el refrentado, el roscado, el tronzado, el moleteado, ¿sí? Y a veces se requieren pues algún tipo especial de mecanizado, ¿no? Eso sí depende de a veces de algún tipo de plano o pieza que se requiera, y a veces también se necesita hacer la herramienta especiales para esos mismos procesos, ¿no? Pero básicamente esos serían pues los principales procesos que se pueden hacer en el torno. Espero que con estos videos pues les haya aclarado un poco más sobre los procesos de torno. Bueno, entonces estaremos viéndonos para una próxima. Muchas gracias, que tengan un buen y resto día.